Esto es más o menos un cuarto de lo que subió el agua en ese mismo periodo, por lo cual podemos ver que el agua sube prácticamente 4 veces lo que sube la inflación. ¿Es el agua la mejor inversión que podemos hacer hoy en día? Vamos a responder esta pregunta. Lo primero que tenemos que entender es de qué forma los humanos determinamos el precio o el valor de algo. Y esto es bastante sencillo, se hace a través de la oferta y de la demanda. Muy fácil. Imagínate, hoy vamos a poner el mismo ejemplo del agua, una botella de agua, ¿cuánto te cuesta? Por poner un ejemplo, vamos a decir $1, ¿ok? Una botella de agua de 1 litro, $1. Bien, pero ¿qué pasaría si fuera la única botella de agua que hay en el mundo? No existe más agua potable, hay solamente una botella y ya. Entonces, todos los humanos necesitaríamos de esa botella para poder seguir viviendo, porque es la única que hay. Entonces, todos ofreceríamos todo lo que tenemos para tratar de conseguirla. Bueno, esto es oferta y demanda. Hay una sola botella, o sea, no hay oferta, hay mucha demanda, porque todos queremos ese bien, ese servicio, ese producto, lo que fuera, en este caso la botella de agua, y como todos lo queremos, pero hay una solo, sale muchísimo. En cambio, al revés, como pasa hoy en día, aparentemente hay mucha oferta de agua, pero hay también mucha demanda, entonces está un valor equilibrado. Sin embargo, tal vez esto no sea tan así. Pero vamos por partes. Ahora ya sabemos cómo los humanos valoramos o determinamos el valor o precio de algo. En el caso del agua, como acabamos de decir, la necesitamos para vivir, o sea, es imprescindible. Y por eso, antes de pasar específicamente a lo que es inversión, tenemos que entender bien lo siguiente. Ahora que nosotros sabemos cómo se determina el precio o valor de algo, vamos a empezar a entender cuánto uso o cuánto necesitamos ese algo para poder proyectar a futuro a ver cuánto va a crecer, y también utilizar números del pasado. Por ejemplo, como para que te des una idea, el precio del agua superó al valor de la inflación casi 4 veces, medido en dólares. Así que mucho ojo con esto, pero vamos por partes. Primero, entender lo siguiente. Somos más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Y si bien el 97% de este planeta está conformado por agua, menos del 1% del agua total que hay está en estado líquido, cosa de que se pueda utilizar, y es dulce. Todo lo demás o está congelado, que es un 2% o un poquito más del 2%, y el otro 97% es todo agua salada que no podemos consumir los humanos. Y además, los humanos utilizamos el agua para prácticamente todo. Como podés ver en pantalla, lo utilizamos para higiene personal, para cocinar cosas, para limpiar la casa, para absolutamente todo. Pero el tema está en que no solamente nosotros, las personas físicas, personas humanas, como se suele decir, las personas en general, los seres humanos, no solamente nosotros utilizamos el agua, más allá de obviamente los animales, pero los que más consumen, junto con nosotros, son las industrias. Para que te des una idea, se estima que para extraer 1 gramo de oro necesitamos esta cantidad indigente de litros que te están apareciendo en pantalla. Pero esto parecería ser que solo con el oro y para hablar mal de la industria metalúrgica o lo que fuera, pero no necesariamente es así. La realidad es que en casi todas las industrias, como estás viendo en pantalla, se utiliza para el papel, para, como viste recién, también en el caso de las materias primas, para absolutamente todo. Imagínate que se necesitan centenares de litros para fabricar un microchip. Esos chips que tenés en el celular, en la compu, esos chips llevan litros y litros de agua para ser producidos. Pero, así todo, no es la industria que más consume. La industria que más agua demanda anualmente y de forma recurrente es la agricultura. La industria agrícola es la que más consume y se estima que aproximadamente un 70% de toda el agua dulce que consumimos es destinada para este fin. Y obviamente todos estos datos no me los invento, sino que los saco de distintas fuentes, y en este caso es del World Bank, el Banco Mundial. Y bueno, ni hablemos de en Argentina, que se consumen hasta 800 litros por persona, pero bueno, casos puntuales. When did you become an expert in thermonuclear astrophysics? Last night. Todo esto que acabas de ver en unos pocos minutos, llevó 3 horas de preparación, porque obviamente hay que encontrar un montón de información, hay que sintetizarla, hay que acomodarla, etc. Y con esto quiero decir 2 cosas. Primero, que antes de tomar una decisión de inversión, te informes. Imagínate que yo hice 3 horas de contenido para lo que va a venir a continuación. Eso, punto número 1. Punto número 2, aprovecha que esto es gratis y dale mucho apoyo, porque la realidad es que el trabajo va en relación con el rendimiento del video después.
Así que si tiene muchos comentarios, muchos likes, muchas compartidas, si te suscribís y todavía no lo hiciste, vamos a seguir trayendo contenido de este valor. Así que desde ya, gracias inversores y espero que el esfuerzo sirva. Así que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta el momento. ¿Cómo valoramos las cosas? Oferta y demanda. Si lo necesito más y hay menos, entonces es más valioso. Por lo cual, agua hay cada vez menos porque la vamos consumiendo con el paso de los días. Pero por otro lado, hay cada vez más humanos. ¿Y qué significa todo esto? Menos agua, menos oferta. Más humanos, más demanda. Más demanda, menos oferta, mucha suba de precios. Y ahora vamos con esto que yo te mencionaba al principio. Si vemos el valor del agua, cómo se fue moviendo a lo largo del tiempo, podés ver que subió un 900% como te está apareciendo en pantalla. Y en ese mismo periodo de 26 años, la inflación en Estados Unidos fue del 229%. Esto es más o menos un cuarto de lo que subió el agua en ese mismo periodo. Por lo cual, podemos ver que el agua sube prácticamente 4 veces lo que sube la inflación. Por ende, hubiera sido una gran inversión comprar agua en aquel momento. Pero volvemos a lo mismo. A día de hoy, cada vez hay menos agua, sigue siendo igual que en aquel momento, y cada vez hay más humanos, igual que en aquel momento. Así que la situación es bastante parecida. Obviamente, como ya sabes, esto no es un consejo de inversión, no es asesoría financiera. Si vos querés que yo sea tu asesor, eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video el cómo hacerlo, que no tiene ningún costo extra, no me pagas a mí ni nada, pero no es lo que hacemos en los videos. Pero ahora sí, volvemos a lo que es Inverage cotidianamente, y ahora que ya sabemos todo este tema de inflación, precios, cómo aprovechar el agua, cómo valoramos las cosas, etcétera, pasemos a cómo podemos aprovecharnos de esto desde un punto de vista meramente de inversores. La realidad es que hay dos posibilidades, y desde ya aclarar que no existe un ETF de agua. No hay un ETF que replique el precio del agua como sí lo hay del oro, la plata o otros commodities, materias primas, etc. Es decir, ¿hay ETFs? Sí, pero que repliquen el agua, no. Por lo cual vamos a ver las dos posibilidades que sí hay. La primera de ellas son acciones, y acá nos subdividimos porque vamos a mostrar dos alternativas diferentes. Y para empezar, nos venimos a las pantallas. Lo que tenés acá es un gráfico de cómo subió el mercado accionario en los últimos 30 años. Esto, pasado a palabras sencillas, significa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que es lo que todos los inversores miramos, cómo se han comportado año tras año durante 30 años. Por lo cual, en los últimos 30 años, esta inversión rindió un 924% en dólares. Sin embargo, vamos a ver una de nuestras empresas de agua, y esta es Tetra Tech. El ticker es TTEK. Lo que podemos ver acá es que en el mismo periodo que el índice, o vamos a decir la bolsa, las inversiones en acciones rindieron ese 900 y pico % que veíamos recién, esta empresa rindió un 3700%. Estamos hablando de 4 veces, que si haces un poco de memoria coincide con esas 4 veces que rendía el agua por sobre la inflación. Datos, no opiniones. Pero bueno, volvemos acá y vamos a ver entonces, bueno, cómo se ha comportado el precio de esta acción. Ahora, vos dirás, ok, Ariel, entonces, ¿invertir en agua es garantía de ganar? No. Y Ariel, ¿esta es una recomendación de inversión? Tampoco. No tenemos garantía de ganar, pero lo que nos dice la historia y los datos es que es más probable que suba el precio del agua que el precio del mercado en general. Ahora bien, no todas las acciones que vayan de la mano con el agua, que tengan alguna relación con esta industria, no todas van a ir al alza. Obviamente hay empresas a las que le ha ido mal, o algunas que tienen algunos momentos buenos, otros malos, como todo básicamente. Pero ahora vamos a ver un poquito más de esta empresa. Nos venimos a nuestro Excel, el cual vas a tener descargable completamente gratis en la descripción de este video, para lo cual si bajás aprovecha a darle me gusta, dejar un comentario positivo y seguirnos ayudando a crecer. Así que gracias de ya. Vamos a ver ahora qué tenemos acá. Primero tenemos el crecimiento. ¿Cuánto crece esta empresa año con año? O sea, de un año al siguiente. Y lo que podemos ver es, bueno, acá tenemos del 2013 hasta el 2022, o sea, estos 10 años, y el promedio de estos 10 años es de 2,82%. O sea, en promedio esta empresa crece casi un 3% al año. Y a eso sumado, justo abajo tenemos el Earnings Per Share Growth, que dicho sea de paso, está mal escrito, le vamos a agregar la H al final. Ahora sí, el Earnings Per Share, para ponerlo en palabras fáciles y no complicarte, significa la ganancia que genera la empresa, por decirlo de forma sencilla. Así que vamos a ver cómo crece esto. Bien, dijimos que la empresa como tal crece, estos son sus ventas, sus ingresos, crece en, bueno, esta medida que veníamos acá, que era de casi el 3%. Mientras que su beneficio, su ganancia, crece en promedio un 25%.
Estos dos que tenés acá que no están, no quiero entrar en detalle por temas matemáticos, pero básicamente es que uno pasó de ser negativo a positivo y eso no se puede calcular el crecimiento. Bueno, nada, no lo quiero hacer difícil. En principio vamos con un 25% promedio, pero obviamente no es solo eso. Si me vengo a Morningstar y me deslizo hacia abajo, vamos a ver la parte de Financial Health y vamos a ver cómo está de liquidez y solvencia. Acá tenés los datos, pero para quienes no hayan hecho análisis fundamental o no entiendan lo que estoy diciendo, vamos a explicarlo fácil. Esto lo que te dice ¿es la empresa capaz de pagar su deuda tanto de acá a un año como más allá de ese plazo? O sea, corto plazo y largo plazo. Eso es liquidez y solvencia y son los números que estamos viendo acá. Entonces, ¿es capaz? Sí. Por lo cual, estamos viendo que una empresa es capaz de pagar sus deudas en el corto y en el largo plazo. Es capaz de crecer casi todos los años y un promedio del 3%, pero aún más crece su beneficio, o sea, crece más el beneficio de lo que crece la empresa como tal. Y eso es muy bueno para una compañía en el largo plazo, que es lo que estamos analizando en un periodo de 10 años. Ahora, si vos querés aprender a hacer análisis fundamental, tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video el enlace a nuestro curso para ahí sí empezar completamente desde cero. Si no tenés idea de nada, vas a entender todo igual que en este video. Pero vamos ahora con la cereza del pastel, lo que más me gusta a mí, que es lo siguiente. No venimos nuevamente a las pantallas. Estamos en el gráfico este del S&P 500, que son las 500 empresas que yo te dije antes, el mercado accionario. Subió 924% en los últimos, dijimos, 30 años, ¿ok? Vamos a buscar ahora una mega empresa, Microsoft, una de las empresas más importantes del mundo, que subió en ese mismo periodo un 12.600%. Obviamente la industria tecnológica crece sin parar, entonces es normal que estas cosas pasen. Bueno, es normal, no es tan normal, pero me refiero, es lógico ver que crece mucho más que el mercado. Y ahora vos dirás, Ariel, pero entonces hubiera invertido en Microsoft en vez de la empresa que vos me dijiste recién. Podría ser, pero vamos a buscar ahora la segunda empresa, que es Danaher, que no sé cómo se pronuncia, Corporation. El ticker es DHR. Vamos a buscarla y ver cuánto creció en ese mismo periodo, a pesar de que está en baja últimamente, y a pesar de esa baja, creció un 13.500%, por lo cual una empresa que se dedica al agua y probablemente ni conocías, creció más que el gigante Microsoft. Nos volvemos a nuestro Excel y vamos a entender un poquito el porqué. Si te fijas, el crecimiento es mucho más grande que en la empresa anterior, es más del doble. Así y todo, el earnings per share, o sea, acordate de este beneficio del que hablábamos, creció menos que el anterior. El anterior estaba en un 25, este está en un 14. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces crece más esta empresa que la otra? Más allá de por distintos ratios de evaluación y demás que utilizamos los analistas fundamentales para justamente ponerle un precio a las cosas, como hablábamos antes de la oferta y la demanda. Pero bueno, más allá de eso, esta empresa tiene un crecimiento más grande, tiene un crecimiento de casi el 6-7%, que es lo que estamos viendo acá, 6,5%, mientras que la otra crecía un 3%. ¿Cuál es el problema de esto? Tarde o temprano, la ganancia va a terminar estando demasiado cerca del crecimiento y eso le va a limitar el crecimiento de la ganancia. ¿Entendés? En cambio, en la otra, en esta segunda empresa, al crecer más rápido la empresa, permite que aunque el crecimiento de la ganancia no sea tan rápido, pueda seguir expandiéndose. En definitiva, sería como que a una empresa ya le está empezando a apretar un poco el cinturón, mientras que la otra está bastante más holgada y puede seguir creciendo sin mucho problema. Y me adelanto a la pregunta que probablemente sea, che Ariel, pero ¿dónde puedo invertir en todas estas cosas? Así que vamos a las pantallas y vamos a ver desde dónde lo puedes hacer. Este broker es Tick1000. Vas a tener un enlace para registrarte en las tarjetitas y en la descripción de este video. Podés fondear con Skrill, con cripto, bueno, con un montón de alternativas, eso probablemente ya lo sepas. Y me voy a deslizar hacia abajo, acá tenés mucha información sobre esta compañía y vas a buscar acá cualquiera de las dos, por ejemplo TETEC, y te va a aparecer acá Tetra Tech, y la otra era DHR. Tiene más empresas que se dedican a esta industria, pero estas son las dos que a mí más me gustaron. Y acá tenés más información, tenés el nombre de la compañía, el apalancamiento, etcétera, y tenés la comisión, que como podés ver es 0. Así que ya sabes, tenés el enlace en la descripción de este video. Pero como te dije hace un ratito, yo te iba a dar dos alternativas y las acciones, ambas de las que te di, estaban en una sola de esas alternativas. Y la otra es un ETF. Y vos dirás, Ariel, me dijiste hace un ratito que no había ETF de agua. Y es verdad, no hay un ETF de agua. Pero hay algo parecido a lo que pasa con la industria minera. Si bien, como te dije antes, el oro tiene un ETF, también hay algunos ETFs que, por ejemplo, replican el grupo o un grupo de empresas mineras, por poner un ejemplo. Entonces, vos no seguís el oro como tal, pero seguís a las empresas mineras que se dedican a extraer oro, entonces su precio depende mucho del oro, o sea, está muy correlacionado. En este caso hay algo parecido. Están las 100 empresas como el Nasdaq, que son las 100 tecnológicas. Están las 100 empresas más importantes que se dedican a esta industria. Por lo cual, este ETF es el iShares Global Water U6.
Es medio complicado, pero en pantalla vas a tener el nombre. Continuamos y antes de pasar a mi recomendación, que ya te adelanto que probablemente no sea lo que más te guste, quiero aclarar dos cosas muy breves. La primera es que en este video no solamente tratamos de educar como siempre y tratar de mejorar como inversores, sino que también generar un poco de conciencia respecto al uso responsable del agua con todo lo que te explicamos antes. Por lo cual, si querés ayudarnos, y no me refiero solo a nosotros, sino ayudarnos entre todos a modo de comunidad, está bueno que le des apoyo a este video con lo que te decía antes, comentar, compartirlo con gente para concientizar y para que además sepan que pueden ganar dinero con esto. O sea, no es solamente aprender, sino que encima monetizar ese aprendizaje, entre otras cosas. Entonces me parece que está muy bueno eso de compartirlo, dar me gusta, comentar, suscribirte si no lo hiciste, y eso va a hacer que este video llegue a más cantidad de personas. Y obviamente hacerlo, todo eso es completamente gratis. Y ahora pasemos a lo que te mencionaba hace un ratito, que es, pero bueno, Ariel, ¿en qué me recomendás invertir? Yo, en lo personal, te recomiendo invertir en educación. Como siempre te digo, es definitivamente lo mejor que puedes hacer y la habilidad que más te va a permitir ganar. Yo no te voy a recomendar invertir en esta compañía o en esta otra, no se trata de eso, inverar, o no al menos en este video, por lo cual, aprender. Y, por si te interesa seguir aprendiendo, acá tenés un video con las 5 mejores empresas a mi gusto que pagan dividendos, con todo explicado. Nos vemos en un próximo video.